exaltamos y glorificamos el nombre del Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Estamos nuevamente con ustedes en otro programa más, reflexionando alrededor de lo que la palabra del Señor nos enseña. Hemos estado tocando temas relacionados con la resurrección. Y sobre ese asunto queremos detenernos ahora en una pregunta que muchas personas, muchos cristianos suelen hacerse. Y es, ¿cómo resucitarán los muertos? Pues San Pablo, aquí en este capítulo 15 de Primera de Corintios, aborda también ese tema. Y la palabra dice en esta versión, lenguaje actual, de la manera siguiente, siempre en el capítulo 15, a partir del versículo 35. Tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Aquí San Pablo usa una analogía muy sencilla, muy clara y que está ligada con el campo, con la agricultura. De tal forma que esa pregunta, que él la considera muy tonta, pues para muchos no es tonta. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo es eso de que vamos a resucitar? ¿Y cómo vamos a resucitar? ¿Y qué cuerpo vamos a tener? Si Jesús, fíjense ustedes, si Jesús resucitó en espíritu, alma y cuerpo, pues así vamos a resucitar nosotros también. ¿Cuál será la diferencia? Muy sencillo. Recordemos, y aquí viene la analogía de la siembra. Se siembra un grano de maíz. Ese grano se muere. Y de ese grano que muere surge una planta. Es interesante que esa planta produce, en el caso del maíz, produce una mazorca que también produce un promedio de unos 400 granos. Pero resulta que la semilla de maíz que se sembró ya desapareció prácticamente porque surgió una planta. Entonces, de esa manera tan sencilla, con esa analogía que hace San Pablo, pues él explica la resurrección o cómo será la resurrección de los muertos. Y dice aquí, para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Es lo que estamos explicando. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa, muy distinta de la planta que va a nacer. Óigase bien, muy distinta a la planta que va a nacer. A cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Aquí la analogía se amplía, se extiende, porque ya trata, fíjense ustedes, trata ya con los pájaros y también con los peces.
Es decir, pasa de el campo agrícola al campo al campo animal. Y eso nos sirve a nosotros para entender mejor cómo va a ser la resurrección de los muertos, que es la pregunta que algunos se hacen y se siguen haciendo. Pero lo bueno del caso es que San Pablo lo explica de una forma muy sencilla que yo creo que todos podemos entender. Además de eso, dice, no todos los cuerpos son iguales, y eso es la realidad. Porque muchas personas se preguntan, incluso cuando se muere algún familiar, suelen decir, allá nos vamos a encontrar, allá nos vamos a reconocer. Yo quiero decirles que de acuerdo a este pasaje, eso no tiene sentido. Una cosa es el cuerpo material y otra el cuerpo espiritual. Entonces, en ese aspecto debemos ser cuidadosos porque nosotros estamos atrapados en este mundo eminentemente físico, en este mundo eminentemente material, y nosotros consideramos que las categorías nuestras aquí van a ser iguales allá. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya serán cuerpos glorificados. Y recordemos que lo que se siembra no es la misma semilla la que sale, sino que es una planta que genera otras semillas. Y hay algo más. Hay también, dice, cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. Ahí está la gran diferencia. Una cosa es la dimensión terrenal y otra la celestial. Y eso nos debe ayudar a nosotros a comprender cómo va a ser la resurrección de los muertos, de qué manera se va a dar la resurrección de los muertos. Así es que de esta manera nosotros, repito, podemos asimilar mejor esta aclaración, esta explicación sencilla, esta ilustración que San Pablo hace con respecto a el cuerpo, qué tipo de cuerpo es el que va a resucitar. Ahora bien, después de hacer todo esto, dice, el brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas, y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Perfectamente es algo que nosotros podemos verificar. Ahora bien, dice en el 15:42, así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Oiga bien, así pasará como los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Esa es la auténtica resurrección. Por eso decíamos que en el caso de Lázaro, por ejemplo, fue una revivificación, no fue resurrección. ¿Por qué? Porque Lázaro volvió a morir. En el caso de Jesús, sí es resurrección, porque Él volvió a la vida y no volvió a morir, sino que Él vive y reina por la eternidad. Eso es algo también que nos puede ayudar a entender mejor
cómo es que va a ser la resurrección de los muertos. Ahora bien, se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Ahí está la gran diferencia y lo señalábamos anteriormente. Nosotros vivimos como atrapados, como secuestrados por todas las categorías que nosotros manejamos, vivimos y experimentamos en este mundo terrenal. Pero al pasar a una dimensión celestial, las cosas cambian radicalmente. Y eso es algo que debemos tener muy claro todos los cristianos, para que no nos empeñemos, nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer, y qué importancia va a tener ante la presencia de Dios que nos conozcamos o no nos conozcamos, si todos vamos a ser iguales ante la presencia de Dios. ¿Qué importancia va a tener eso? La gran familia de Dios estará reunida en su presencia. Entonces, dice aquí claramente, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Vean qué interesante que esto. ¿Y por qué espíritu que da vida? Porque Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y por eso se dice que es un cuerpo que da vida, el caso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo espiritual. Él, repetimos, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y eso se puede verificar en San Mateo 1:20. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. Ahí está otro detalle que es muy importante asimilar, manejar, entender. Y eso lo vemos nosotros desde la creación, porque primero el Señor hace, por decirlo así, tratando de decirlo de una manera muy sencilla, un muñeco de barro, y es de barro rojizo. Por eso el nombre de Adán viene de Adamá, que significa barro rojizo. Bien, hace el muñeco, pero ese muñeco es materia inerte, eso no tiene vida. Pero dice la palabra que sopló y ese muñeco tomó vida. Es decir, ya el Espíritu del Señor hizo que ese muñeco sin vida tuviera vida. Y ahí es donde San Pablo dice que el primero fue un cuerpo físico y después un cuerpo espiritual. Ahora bien, el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. Eso lo sabemos perfectamente bien. Fue hecho del polvo de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Vean ustedes, todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es en el cielo. Ahí está la diferencia. Fíjense ustedes, y más adelante en otro pasaje que vamos a tocar después, se habla de una metamorfosis, es decir, de un cambio que se da en la persona, y esa metamorfosis pues ya la hemos ilustrado, y San Pablo la ilustra de una manera muy clara
cuando habla de la semilla que se siembra y lo que surge de esa semilla que muere. Ahí está el detalle muy, pero muy claro. Entonces, y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es el del cielo. Eso marca la diferencia. Por eso es que hay que leer despacio, hay que meditar, hay que reflexionar sobre el contenido de cada pasaje de la Sagrada Escritura. Y eso nos permitirá entender mejor cómo será la resurrección de los muertos. Gracias, Padre, porque seguimos aprendiendo más y más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para cuando tú nos llames a tu presencia, de tal manera que podamos, Señor, disfrutar de ese lugar que tú has preparado para nosotros, como lo dice el Evangelio de San Juan. Permite que podamos llevar una vida que sea consecuente con tu palabra para poder disfrutar de ese espacio que tú has preparado para los que aman tu segunda venida y para los que te obedecen también. Nos ponemos bajo la dirección y la influencia de tu Santo Espíritu, en el nombre sagrado de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección.